Queridos provincianos, bienvenidos una vez más a Cani Taglianini, el provinciano, la esencia del fútbol. Aquí tenemos un fin de semana que acaba de pasar con unos partidazos. La Huesa vuelve a ganar 0-1 en Peralada, un equipo que estaba por encima de la Huesa. Así que muy pero que muy bien, esperemos que la racha siga así. La Guine también empata 0-0. Como también el Júpiter contra el Vic. Pero aquí os tengo preparado el comentario acertado del Bohemio, que también nos hablará de lo que pasó un día antes del partido de la Reggiana, que pasó en el estadio Braglia di Modena. Cuéntanos, Bohemio, cuéntanos qué hay para contar. ¿Qué tal, Giacomo? ¿Qué tal, provinciano? Bueno, volvimos a la cancha después de mucho tiempo. Este domingo volví al Città Tricolore. Hacía 2 semanas que estaba guardado por el puto COVID, que finalmente se fue también el catarro y pude volver tranquilamente al estadio a tifar por la AC Reggiana 1919. La semana empezaba medio complicada porque no sé si te recuerdas cómo nos dejamos en el último programa. Habíamos empatado 1-1 en el estadio del Conero contra el Ancona y los Yali, culo roto, ganaban contra el Pescara después del tiempo reglamentario. El árbitro había dado 4 minutos, dejó seguir un poquito más y metían el gol que sancionaba la fuga del Canarino a +5 sobre la Reggiana. Una semana un poco trabajada con la prensa, que no resparmeaba, como decimos nosotros, no cerraba críticas. No sé de qué tienen que criticar un equipo que en 2 partidos tiró 40 veces a portería, sin embargo golpeó los palos, el arquero contrario fue figura. Esas son cosas que no se pueden entrenar durante la semana. Yo me preocupo más cuando mi equipo pierde y no tira ni siquiera en portería o no hace una acción, pero bueno, no podía seguir girándole todo contrariamente a la Reggiana, no podía ser eterna la figa. Y bueno, enfrentábamos al Pontedera el domingo a la tarde a las 17:30 y a las 2:30 jugaban los canarinos contra el Olbia, el equipo sardo que viene de una racha negativa, 8 partidos sin ganar, sin conocer la derrota. Sin conocer la victoria, los últimos 3 habían sido 3 empates. Y el último partido que habían perdido contra la Reggiana, si se recuerdan, con el gol de Lanini a pocos minutos del final. Bueno, todo el mundo ya daba por descontado que el Modena iba a ganar, porque jugaba contra un equipo que no tenía casi nada que perder, que venía jugando muy mal, no estaba pasando un buen momento futbolístico. Así que bueno, ya la gente decía que la Reggiana iba a entrar al campo del Città Tricolore a -8 del Modena, que era ya comprometida la situación. Y bueno, la semana los 2 grupos, tanto el Teste Cuadre de la Curva Sur como el grupo Bandelli del Distinti, organizaron una manifestación en el Albergo Irone a las 3:30, al horario que el equipo coge el autobús para ir al estadio, que está cerca, en las cercanías. Se juntaron más de 350 personas, un bengaleo, fumógenos, coros de aliento al equipo, algunas pancartas para incitar a los jugadores. Y mientras estaban incitando a los jugadores en el estadio Braglia, sucedían cosas como esta. La mette in mezzo tra Vallini, ancora possesso Olbia, dentro l'area con l'esterno sinistro. Arriva la palla sul destro di uno che calcia. Doppietta di Kingudo. 2-0 Olbia al minuto di recupero del primo tempo. 10° centro in campionato per l'attaccante ex Reggiana. E quindi potete ben immaginare che al Braglia c'è un silenzio adesso. Se pueden imaginar que al Braglia hay un silencio de eso. Silencio sepulcral, ¿cómo se dice? Sepultural en el Braglia, porque King Udo, este muchacho de origen nigeriana, de madre nigeriana, pero nacido ¿dónde puede nacer? En Reggio Emilia, el 5 de septiembre de 1997. Un muchacho de Reggio Emilia anotaba el primer gol en el minuto 41, casi a sorpresa, en un contraataque increíble del Olbia, un diagonal perfecto. Y en el minuto de recupero que había dado el árbitro, en el minuto 45 y un poquito más, casi el 46, otro contraataque micidiale, contrapié de micidiale del Olbia. Otra vez el rellanísimo King Udo
2-0 para el Olbia, era sorpresa en el Blaglia, todos mudos, todos callados, y era una fiesta increíble en Reggio Emilia. Bueno, cómo grité ese gol, no te imaginás. Pegué un grito increíble acá en casa, gol carajo, la concha de su madre. Vamos Olbia, y bueno, pero ya sabíamos, teníamos un poquito de cagazo, porque ya sabíamos que a estos es un segundo pitarles un penalti, cambiar la historia del partido, darles una mano. En el segundo tiempo entraron con todo, no pudieron doblegar la gran labor del portiere del Olbia. Ahora no me acuerdo cómo se llaman, poco interesa, nadie lo va a ir a buscar, si quieren van, lo googlean, no me acuerdo, pero hizo un par de atajadas increíbles. En el minuto 15 descuenta el Módena con el defensor Ciofani, que empuja a red, una gran parada del portiere, estaba en offside, pero bueno, poco interesa. Imagínate si el juez de línea iba a alzar la banderina para cobrarle fuera de juego, pero bueno, así se quedan más calientes, pierden 2-1, termina el partido tirando pelotazos, ninguno se cayó en el área, no se podían caer, no lo dejaban entrar en el área, los del Olbia que resistieron heroicamente, y llegaban noticias increíbles desde Módena. Terminaba el partido, el Olbia ganaba 2-1 y la Reggiana tenía una vida más en este campeonato. Así que bueno, así lo entendieron los muchachos de Aimo Diana, que salieron con todo contra el Pontedera. Pontedera, un equipo difícil, venía de 3 victorias consecutivas que lo habían relanzado en la carrera por un lugar lo más arriba posible en este playoff de Serie C por el último ascenso disponible a la Serie B. Así que bueno, un hueso duro de roer el Pontedera con el capitán, nuestro ex Marquitos Speche, el argentino, gran persona, un excelente jugador que se ha ido para Pontedera porque tiene la familia en Luca bien cerquita, organizando en la defensa. Y bueno, de movida la Reggiana salió a comerse los chicos crudos. Tuvimos un par de ocasiones, pero la buena parada del portero Espósito, iban a decir que esto, la victoria había que sudársela, había que transpirar la camiseta para ganarle a este Pontedera que venía bien. Y a los 11 viene la locura total en Reggio, porque en una misquia, como decimos nosotros en área, alguien que tira, rebotan a los jugadores, rebotan 20.000 rebotes, la conecta Cremonesi, defensor central, goleador del equipo, porque ya con este Cremonesi llega a 4. Recordemos que Cremonesi llegó a fines de noviembre cuando se lesionó el capitán Rossio, lo fueron a buscar y en poco tiempo se afianzó como titular y ha anotado ya 4 goles con este. Así que bueno, gol de Cremonesi, locura, delirio de las 4.000 y pico de personas que se acercaron al Giglio. No fue la mayor presencia de público en este campeonato, pero si consideramos que veníamos de 2 resultados negativos a -5, un domingo por la tarde-noche que hacía un frío increíble, una discreta cantidad de personas, sobre todo porque hay muchos equipos de Serie B que no hacen 4.000 y pico de pagantes, y muchos, también me animaré a decir, equipos de Serie A que no llevan esa gente. Así que bueno, ya estábamos un poquito más tranquilos con el 1-0 de Cremonesi. Y bueno, el árbitro empezó a hacer de la suya, empezó a amonestar a Rosafio primero a los 30, después a Cremonesi a los 34 por boludeces, manchas. Ellos pegaban, nosotros tocábamos al rival, amonestados enseguida. Y casi al finalizar el primer tiempo podíamos habernos ido 2-0, una gran jugada de Lanini, la única, muy intermitente últimamente, no me está gustando mucho. Pero bueno, se fue sobre la falla, tiró un centro y Arrighini se tiró con el pie para adelante y no la pudo conectar. La pelota le rozó el tapón del botín a 1 milímetro, no le pudo desviar. Si no hubiera sido el 2-0 propio adelante de la curva sud, que se había venido abajo en el primer gol, y era irse al entretiempo un poquito más tranquilo. Pero bueno, no pudo ser y el primer tiempo se fue con el resultado de Reggiana 1, Pontedera 0. Bueno, en el segundo tiempo salimos con todo para tratar de no tener problemas y no liquidarlo. Teníamos controlado en la mitad de la cancha al Pontedera, no lo dejábamos armar prácticamente ninguna jugada y se veía que si apretábamos un poquito el acelerador lo podíamos liquidar el partido. Por eso el entrenador Aimo Diana en el segundo tiempo sacó a Lanini y puso a Bomber el arciere Lucas Amparo, que con esta presencia llega a 100 defendiendo la maglia granata.
con una buena cantidad de goles, porque si no me equivoco debe tener casi 40 goles, porque hizo como 26 en el campeonato de la Serie D, ya lleva más de 10 este año, más 7 u 8 que había hecho el año del ascenso con Mr. Albini en el playoff, y creo que hizo 1 o 2 goles en la Serie B. Así que bueno, unos buenos números del Arciere con la número 30 este año en el ataque granata. Así que bueno, tuvo 2 o 3 oportunidades, pero lamentablemente no pudo convertir, y la tranquilidad llegó en el minuto 71, cuando después de un córner, una gran atajada de Espósito, que un golpe de cabeza, no me acuerdo si fue de Rosafio o del Bomber Zamparo, la tiró al córner, del córner otro golpe de cabeza. El arquero se superó, pero Arrighini, como un vero bomber, vero goleador, estaba ahí cerca, como un ave de rapiña, como un rapaz del área, y apoyó la pelota en la red para el 2-0 y la locura total. Tiempo de protesta de este muchacho Espósito, que se levantó y le fue a aplicar al guardia de línea, le fue a pedir el fuera de juego, hasta que el guardia de línea le dijo: mirá, date vuelta, querido. En el primer palo se había quedado abrazado el marcador central. Así que bueno, no había salido para tirar el fuera de juego. Se joden, 2-0 para la Rellana, y era locura porque el equipo se ponía inesperadamente a -2 del Módena, que ya había perdido, porque recordamos, te lo dije antes, ya había perdido. Mucha gente decía que el Módena era inalcanzable. El Módena 21 partidos que no perdía, hacía con 19 victorias y 2 empates, una racha increíble. Pero bueno, parece que los muchachos de Módena, una información off the records, el viernes vinieron en una conocida discoteca de Reggio Emilia, Sali Tabacchi, donde van los jugadores de fútbol, y se fueron de mambo con el alcohol. Seguramente estaban festejando la promoción, el ascenso en forma anticipada. Tuvieron un problema con las guardias de seguridad del boliche. Se habla de algunas cosas, alguno habría recibido cualquier puño en facha, no se sabe bien qué pasó. Hay una especie de omertad del otro lado. Lo cierto es que ellos no se imaginaban que iban a perder con el humilde Olbia, y que los iba a vacunar 2 veces King Udo, como te dije antes, rellanísimo. Y déjame agregarle una perlita para nuestros oyentes. King Udo fue el primer jugador del mundo de fútbol profesional que dio positivo al coronavirus. Era el 26 de febrero del 2020, recién empezaba toda esta historia del coronavirus en Italia y en Europa, y él jugaba en la Pianese, que jugaban en la Serie Siempre C, pero en el Girone A en ese periodo. Y bueno, se levantó un día con fiebre, tenía fiebre, le hicieron el primer PCR a un jugador y dio positivo. Así que bueno, después de el sufrimiento de ser el primero en contagiarse de coronavirus, el primer jugador del fútbol del mundo, volvió con todo. Bueno, ya había vuelto antes, pero bueno, le anotó 2 goles al Módena en el Braglia y le dio una mano al equipo que lo vio nacer futbolísticamente, porque empezó en la juveniles de la Rellana y con 14 años y un poquito y algunos días fue transferido a la escuela Calcio de la Juventus. Así que bueno, terminaba el partido en Reggio, una fiesta total. La Rellana, Soto la curva sud, Soto el Distinti, saludando a la gente, que le volvió el alma al cuerpo, porque de mucha mala onda que había en los social, que esto... No, yo también era uno que no tenía mala onda, pero era un poco de realista, porque cuando vi que el otro equipo no jugaba bien y le salía todo derecho, y encima el árbitro y los guardalíneas le daban una mano, bueno, este partido le salió todo para atrás, porque en realidad había jugado bien, pero el árbitro no le dio ninguna ayuda de las que le solía dar. Se ve que el partido por la tele con el Pescara, después del robo del penal no cobrado para el Pescara y del gol en dudosa posición y de haber cobrado todo para ellos, mucha gente abrió los ojos y ahora los colegiados se cuidan un poquito cuando tienen que ver o arbitrar al Módena. Entonces bueno, y si a eso le sumamos lo que se comenta, esta historia que han tenido en la discoteca, ojalá le pase como a los Randallos, que era un grupo de jugadores de la Rellana que en el 2017 tuvieron un inconveniente. La misma discoteca, la Rellana venía primero y se terminó cayendo. En un mes perdieron todos los partidos, inclusive contra el último, que era el Forlì. Después perdimos
el derbi histórico con el Parma, mejor ni hablar de ese partido, 20.000 personas y estos se cagaron en la gente. Así que bueno, y después perdimos con el Venezia y empatamos con el Bassano y perdimos con el Ancona que estaba último y le dijimos adiós a los sueños de gloria. Ojalá del otro lado le pase lo mismo por esborrones, como se dice acá, por agrandado, por querer ir a festejar y alcoholizarse, porque estaban a +5 y recordamos los gestitos que nos hacían. Faltan 8 fechas, puede pasar de todo. Nosotros vamos a volver a jugar este viernes en el Porta Elisa de Luca, un campo que muchos dicen que siempre fue difícil. Yo todas las veces que he ido, no me acuerdo de partidos que nos haya ido mal, inclusive la última vez fue en el 2015, el día de mi cumpleaños, el 7 de mayo, le ganamos 3-0 en la última fecha del campeonato y nos clasificamos al playoff, donde después perderíamos la semifinal con el Bassano en penales en una semifinal increíble. Pero bueno, ganamos 3-0, nos clasificamos al playoff, nos trajo suerte. Así que bueno, hay que ganar el viernes porque de -2 podríamos ir a +1. Y el sábado el Módena va a jugar de visitante en Carrara, donde la Reggiana la pasó mal, pero empatamos 1-1. No sé si se acuerdan, un primer tiempo para el olvido, habíamos pasado en ventaja con gol del Bomber Zamparo. Y la Carrarese nos empató con un gol de Tunjo Belestone, o Stone, en español queda mejor, que no es un fanático de los Rolling Stones, sino que nació en Estonia y le pegó de 35 metros y la clavó en el ángulo. Así que espero que tenga la misma mira y haga las mismas proezas balísticas, como se dice en Italia, contra los canarinos y nos dé una mano. ¿Por qué vamos a jugar el viernes? Porque el sábado estaba programado también en la misma zona, está todo cerca, en Toscana, Luca, Pistoia y Carrara. En Pistoia va a jugar el Cesena, en Carrara va a jugar el Módena y nosotros vamos a jugar en Luca. La policía que programaron el partido hace un mes y medio de la liga se avivaron ahora, que jugaban todos juntos, que podía haber un problema. Los de Luca tenían esta ventaja de decir, bueno, pero está el carnaval de Viareggio. Es un carnaval muy típico de la zona. Viareggio está a 45 kilómetros de Luca. No podían garantizar el orden público. Entonces, como saben que nosotros llevamos mucha gente de visitante, nos pusieron el viernes para que tratar de que el público de la Reggiana se quede en casa mirando por la tele. No va a ser así porque ya se han llenado varios buses de parte del grupo Bandelli. Los Teste Cuadres seguramente están organizando y van a ir en gran número. Va a ser un gran éxodo porque tenemos la posibilidad de reabrir el campeonato y volver al lugar que nunca hubiéramos dejado. Así que bueno, vamos a estar el viernes desde Luca, lo voy a estar informando si puedo en directa, on demand, desde Reggio. Es todo, volvimos a -2, volví al estadio, volvió la alegría, alguien se empieza a cagar. Los de arriba son gallinas, lo podemos alcanzar como cantan en Argentina. Así que bueno, el viernes a por todo, faltan 8 finales. Siempre de la parte de la Reggiana, el que abandona no tiene premio. No abandonamos cuando estábamos a -5 y podíamos quedar a -8. Mira si vamos a abandonar ahora. Así que bueno, vamos todos a Luca, vamos a ganar y a darle para adelante. Desde Reggio es todo. Un abrazo siempre. Forza Vecchio, Cuore Granata, Avanti Reggio Emilia. Muchas gracias, compañero, como siempre. Pero creo que te has dejado algo en el tintero, me parece. Para nuestros oyentes todavía hay algún dato más a partir de la clasifica que es de Módena 71 y Reggiana 69. Faltan 8 partidos que serán 8 finales. Os recuerdo, queridos provincianos, que el año pasado Perugia y Padova también acabaron empatado en la última jornada del campeonato, donde el Perugia subió por haber ganado los encuentros entre ellos. 79 puntos los dos. Mientras que en el grupo A se clasificó primero el Como con 75 puntos. Y en el grupo C, el grupo del sur de Italia, la Ternana ganaba el campeonato, pero de largo, terminando con 90 puntos, ganando el campeonato, pero vamos, de calle y media ganaron. Y en el año anterior todavía Entella gana en el grupo B por 75 puntos y en el grupo A Pordenone con 73. Para que vean, provincianos como la Reggiana y el Módena están ahí y quedan todavía 24 puntos para jugarse todavía.
Nada más, queridos provincianos, es todo por hoy, pero también os quería decir que es probable que el viernes a las 8:30, que se ha adelantado el partido de la Reggiana, es muy probable que teletricolore.it transmita el partido en directo. Así que, queridos provincianos alrededor del mundo, que sois muchísimos, os agradecemos muchísimo vuestra presencia y las escuchas. Que sepáis que el viernes, si no estáis en el estadio Porto Elisa di Lucca, lo podréis ver muy probablemente en www.teletricolore.it. Obviamente en descripción al podcast os pondré el enlace para poder clicar y ver el partido. Obviamente escuchen esto antes del viernes, por favor, muy importante. Y nada más, aquí estamos en Canale Italia Nini, el provinciano, la esencia del fútbol. Muchísimas gracias. Y hasta el viernes por la noche, o puede que sábado, para otro provinciano más. El número 39.